Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, Shalom para todos y para todas. Deseamos que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, al junto de toda su familia. Como siempre, agradeciendo al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para también compartir con nosotros y aprender respecto al conocimiento y a la revelación de la palabra del Eterno. Y como siempre le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Conozca la Verdad, recordándole siempre que si no se ha suscrito a nuestro canal y si por primera vez usted entra a nuestro canal y no se ha suscrito, suscríbase. Si desea darle like a los estudios que compartimos, si desea dejar un comentario, siempre y cuando lo haga con respeto y siempre que se trate del tema que tratamos, puede hacerlo también. Puede dejarnos un comentario. Si desea compartirlo, compártalo con toda la persona que usted desee, para que así todos seamos bendecidos de igual manera. Le recomendamos también que active la campanita de notificaciones para que usted pueda recibir automáticamente nuestros estudios tan pronto los estemos publicando en nuestro canal de YouTube. Tan pronto usted le da a suscribirse, ahí cerquita a la derecha le presenta una campanita. Tiene varias opciones. Dele a esa campanita a recibir todas las informaciones o todas las notificaciones para que juntos podamos ser bendecidos y no se pierda de nada de lo que compartimos a través de su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los judíos, la ley y la circuncisión. Vamos a hacerlo de manera breve. El tema es bastante extenso. Hablar, por ejemplo, de los judíos es un tema bien largo. Hablar acerca de la ley, lo que dentro del mundo cristiano normalmente le llama ley, que no es ley en realidad, es Torah. Una cosa es ley y otra cosa es Torah. Cuando usted escucha ley, pues automáticamente se hace la idea de que son mandamientos que tiene que cumplirlos por obligación. Si no lo cumple, entonces acarrea una maldición o una sanción. Sin embargo, la palabra correcta para la palabra ley, ley de Dios, ley mosaica, en la Biblia es Torah, que significa instrucción, que es otra cosa diferente. El propósito de Dios nunca fue darle una ley al pueblo, obligando al pueblo a cumplirla. Dios le dio Torah, les dio instrucción para que pudieran seguir esas instrucciones y así poder alcanzar una larga y bendecida vida, que es totalmente diferente al concepto que se ha creado teológicamente hoy en día dentro del cristianismo. Cuando escucha la ley de Dios o cuando escucha la ley mosaica, por ejemplo, no existe una ley mosaica en la Biblia. La Biblia no habla de eso, de ley mosaica. Esto no es más que un concepto cristiano, antijudío, antisemítico, que se levantó dentro del cristianismo, tratando siempre de opacar de una manera u otra lo que era al principio la religión de Yeshua o la religión de Jesús, que era el judaísmo del primer siglo. Hay algunos cristianos que se molestan cuando hablamos de esto, pero no tenemos culpa de que la historia así lo enseñe. Lo que pasa es que el creyente de hoy en día no se dedica a estudiar. Y los pocos que estudian un poquito de teología. Van, por ejemplo, a un instituto bíblico y duran 2 años estudiando. Otros van a la universidad y duran 4 años estudiando teología. Y ya con lo poquito que saben, creen que lo saben todo muchas veces.
pero no se encargan de estudiar la historia. Es bueno que usted estudie historia, la historia de la Biblia, la cultura de la Biblia. Es bueno que usted busque, investigue acerca de los hechos reales de la Biblia, para que usted pueda discernir de los temas bíblicos cuando la Biblia le habla, que usted pueda estar consciente de si le habla a través de una parábola, si le habla a través de un cuento, de una leyenda, de una mitología o de algo que fue real, que es una historia. La Biblia, por ende, tiene diferentes géneros literarios. Usted no puede tratar de irse a la Biblia y interpretar literalmente todo lo que dice la Biblia y creer que todo fue verdad. No todo lo que está en la Biblia es verdad, en el sentido literario. Entonces, tenemos que conocer la Biblia para poder hablar de la Biblia de manera correcta. Entonces, mis amados, para hablar acerca de los judíos, la ley y la circuncisión, que de manera breve lo vamos a hacer, enfocado en la teología de Pablo. Su nombre verdadero, Shaul de Tarso. Este gran hombre, que se tiene hoy en día como protagonista dentro de la teología cristiana, es muy mencionado dentro del cristianismo, pero lamentablemente es muy poco conocido. No todo el que habla de Pablo conoce a Pablo. Entonces, si usted va a hablar de alguien, usted tiene que tratar de conocerlo. Conocer su conducta, su estilo de vida, en qué cree, cómo habla, por qué dice lo que dice, cómo lo dice. Hay un sinnúmero de puntos que son importantes manejarlo, tenerlo, para poder comprender a Pablo. De hecho, Pedro, en una ocasión, según el relato que se encuentra en el Nuevo Testamento, dijo acerca de Pablo que muchos indoctos tuercen, distorsionan la teología, la enseñanza de Pablo. Imagínese usted si para el tiempo mismo de Pablo muchos distorsionaban lo que él escribía, lo que él enseñaba. Imagínese usted en este tiempo, en donde conocemos a Pablo a nivel teológico dentro del cristianismo. Nosotros tratamos de conocer a Pablo dentro de lo que es la historia. Ese es el enfoque nuestro, la historia, porque la historia no vacila, la historia no reinterpreta, la historia no se inventa conceptos o interpretaciones personales que uno como persona, como individuo, pueda crear y de esa misma manera enseñarle a los demás. Muchas personas han caído en el error de enseñar a un Pablo que no fue el verdadero Pablo. Entonces, mis amados, es imprescindible poder conocer a Pablo dentro de su contexto, dentro de su historia. No podemos presentar a un Pablo teológico en donde muchas veces aparentemente Pablo decía que la ley no sirve para nada, que la circuncisión no sirve para nada. Tenemos que tener cuidado cómo hablar de Pablo, porque no podemos hablar a la ligera como muchas veces lo hacemos. Por eso yo quiero basarme en esta oportunidad en la carta a los Romanos. A partir del capítulo 2, versículo 17, hasta algunos versículos del capítulo 3, Pablo habla allí de la ley y habla también de la circuncisión. Queremos aclarar que nosotros no queremos judaizar a ninguna persona. No es nuestra intención judaizar a ninguna persona. No es nuestra intención decirle que usted tiene que convertirse en judío para servir a Dios. Eso no es lo que queremos decir. Tampoco queremos obligarle a usted a creer lo que nosotros creemos.
Ahora bien, lo que nosotros creemos y enseñamos, si lo enfocamos, lo fundamentamos, lo familiarizamos siempre con la historia, con las cosas que se pudieron comprobar, de manera que no se sienta presionado o presionada pensando que yo le quiero judaizar o que quiero que usted se convierta en un judío o que tiene que hacer todo lo que hacían o lo que hacen los judíos. Esa no es mi intención. Mi intención es que si vamos a hablar de la Biblia, tenemos que ver la Biblia tal y como ella es. La Biblia es un libro judío, fue escrita para judíos. El Nuevo Testamento que conocemos hoy, lo que tenemos hoy como Nuevo Testamento, fue escrito en griego, pero obviamente con un trasfondo judío, con un trasfondo hebreo, porque todos los protagonistas de la historia eran hebreos. Yeshua era hebreo, Pablo era hebreo, los apóstoles, todos los primeros creyentes eran hebreos, eran judíos y pertenecían al judaísmo, lo que conocemos como el judaísmo del primer siglo, no eran cristianos. Decir que Jesús o Cristo era un niño cristiano que iba los domingos a la iglesia es una pura mentira, perdóneme por favor. Usted que enseña, usted que predica, usted que enseña en la escuela dominical, dejen de predicar mentira. Infórmese bien. Trate de buscar información que sea precisa para que pueda enseñar con precisión. Jesús, Cristo, Yeshua, su nombre en hebreo, no era cristiano, ni tampoco fundó el cristianismo. Pablo no era cristiano, ni tampoco fundó el cristianismo. Cuando usted escucha o lee en la Biblia que Pablo era el apóstol de los gentiles, obviamente usted tiene que investigar qué tipo de gentiles eran esos a los que Pablo les predicaba. O sea, el llamado de Pablo fue predicarle a los gentiles, pero ¿a cuáles gentiles? En los tiempos de Pablo y de Yeshua existían 5 tipos de gentiles. Y solamente un solo tipo de gentil de esos no eran judíos, no eran israelitas, no eran hebreos. Entonces el llamado de Pablo como apóstol a los gentiles era predicarle a los gentiles, buscar a los gentiles, pero esos gentiles eran judíos, eran israelitas, eran hebreos, que por alguna razón tuvieron que salir de Israel, tuvieron que salir de su tierra, la mayoría de ellos, para poder sobrevivir, porque los judíos siempre han sido la gente más perseguida en toda la historia. Entonces se iban a otras naciones para poder sobrevivir. En esas otras naciones tenían sus hijos, nacían en otras naciones, pero seguían siendo judíos porque eran de padre y madre judíos. Entonces, al Israel dispersarse, Yeshua viene con el propósito de crear una reestructuración, de restablecer la nación de Israel. Lamentablemente muere en el intento, no lo logra, y Pablo, al recibir su llamado, siente que ese es su compromiso, continuar lo que Yeshua comenzó y no pudo terminar, que fue crear una restauración a la nación de Israel. Entonces, ¿cuáles eran los gentiles que Pablo buscaba? Los judíos, los israelitas, que habían salido de Israel y se habían ido a vivir a otras naciones. Bueno, permítame primero aclararle algo más con respecto a Shaul y la carta a los romanos. Shaul murió antes del año 70, antes de nuestra era común. O sea, antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido, Roma le dio muerte a Rab Shaul. Por tal razón, la carta a los romanos, que fue la última carta que él escribió, la escribió en la década de los años 60, después de Yeshua. Así es que este punto era muy importante para mí de
de dárselo. Mire, en la carta a Romanos capítulo 2, desde el versículo 17 al 29, dice Rav Shaul: pero si tú te llamas a ti mismo judío y descansas en la Torá y te jactas de Elohim, sabes su voluntad, das tu aprobación a lo que es justo, porque has sido instruido en la Torá, y si te has persuadido a ti mismo de que eres un guía para los ciegos, una luz en la oscuridad, un instructor para el que está espiritualmente sin conocer, y maestro de niños, ya que en la Torá tienes el cuerpo de la sabiduría y verdad, entonces tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicando no robarás, ¿robas tú? Diciendo no cometerás adulterio, ¿cometes tú adulterio? Detestando los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Tú que te enorgulleces de la Torá, ¿deshonras a Yahvé desobedeciendo la Torá? Como dice en el Tanaj, es por tu causa que el nombre de Elohim es blasfemado por los Goyim, pues en verdad la circuncisión es de valor si tú haces lo que la Torá dice. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torá, ¿su incircuncisión no será contada como circuncisión? En verdad, el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la Torá, ejercerá como juicio sobre ti que has tenido hecha Brit Milá y tienes Torá escrita, pero la violas. Pues el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente. La circuncisión verdadera no es sólo externa y física, pero el judío genuino es el que lo es interiormente, y la circuncisión verdadera es del corazón, en el ruaj, no en la letra. Así que su alabanza no viene de los hombres, sino de Yahvé. Quise leer estos versículos porque al final ya vemos unos versículos en donde la teología cristiana se agarra, lo toma, para decir que la ley de Dios ya no vale de nada. Y mucho más para la circuncisión. Dice que la circuncisión ya no vale de nada, que ya no importa la circuncisión, porque la circuncisión que Dios exige es la circuncisión del corazón. Sin embargo, de manera breve, vamos a contextualizar algunos textos, tratando de ser breve porque el tiempo nos limita. Comienza diciendo: pero si tú te llamas a ti mismo judío y descansas en la Torá y te jactas de Elohim, sabes su voluntad, das tu aprobación a lo que es justo, porque has sido instruido en la Torá, y si te has persuadido a ti mismo de que eres un guía para los ciegos, una luz en la oscuridad, un instructor para el que está espiritualmente sin conocer y maestro de niños, ya que en la Torá tienes el cuerpo de la sabiduría y verdad, entonces tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿De qué está Pablo hablando acá? Pablo está hablando a nivel de la moral de las personas. Te jactas de decir que eres judío, te llenas la boca de decir que eres judío, y dices que tú tienes la Torá escrita. Te jactas de Elohim, conoces la voluntad de Elohim, das tu aprobación a lo que es justo y a lo que agrada a Elohim, conforme a la instrucción que él da a través de la Torá. Y comienza Pablo diciendo por ahí, ¿cuál es el contexto de lo que Pablo está hablando aquí? ¿Cómo es posible que tú te jactes de todo esto? Si tú que eres judío, que guardas Torá, que estás circuncidado, de hecho, obviamente, naturalmente, todos los judíos se circuncidan, y la circuncisión es la señal de un pacto. La circuncisión no es para salvación, la circuncisión es señal de un pacto
entre dos o más personas. En este caso, el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dijo a Abraham, circuncídate y circuncida a toda tu descendencia después de ti, porque este es mi pacto entre yo y ustedes. O sea, la intención de Dios dar la circuncisión a su pueblo, porque también somos descendencia de Abraham, obviamente. La intención de Dios dar la circuncisión a su pueblo es de que su pueblo tenga una marca, una señal de identidad, una marca que identifique a su pueblo de entre los demás pueblos. Simple y sencillamente, Dios nunca dio la circuncisión, al igual que la ley, nunca la dio con el propósito o con la intención de salvar a alguien. El problema es que la teología cristiana está confundida y confunde a la gente. Por eso es que el cristiano, cuando le hablamos de la Torá, de la ley de Dios, y cuando le hablamos de la circuncisión, cierra su mente, se bloquea y rechaza cualquier tipo de información, sea mala o sea buena. Automáticamente dice, tú lo que quieres es judaizarme. Yo no tengo la necesidad de judaizar. Yo no tengo por qué hacerme judío. Y es cierto. Tú no tienes que judaizar. Tú no tienes que hacerte judío. Si Dios permitió que tú nacieras y pertenezcas a otra nación, Dios lo quiso así. El problema es que si nosotros vamos a tomar la Biblia como instrumento para la salvación, como la guía que nos conduce por el camino de salvación, si tomamos la Biblia, vamos entonces a tomar la Biblia de manera seria y no a interpretarla a como nosotros queremos interpretarla, a como nos conviene a nosotros. Dios tiene pautas, marcó pautas, estableció pautas desde el principio mismo de la creación. Y la creación misma no viola los mandamientos de Dios. Los animales, las aves, los peces no violan los mandamientos de Dios. A cada uno de ellos, Dios le ha dado mandamiento. A las estrellas, Dios le ha dado mandamiento. Pero no existe una creación en el universo que haya violado los mandamientos, excepto el hombre. El único que no ha sido capaz o que no ha querido cumplir con los preceptos, con los mandamientos que Dios le estableció, es el hombre. El único ser creado que ha desobedecido es el hombre, porque el hombre le gusta acondicionar las cosas a su gusto, a su antojo. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, hablando específicamente dentro del cristianismo, incluyendo a todas las religiones, sea judaísmo, mesianismo, todas. Siempre que se habla de religión, todas las religiones defienden puntos que le favorecen de manera directa a ellas como religión o a ellos como religiosos, que no tienen nada que ver con Dios, ni con las cosas de Dios, ni con los mandamientos de Dios, ni con los mandamientos o las pautas establecidas por Dios. El hombre siempre quiere buscar la manera de vivir a su manera, de vivir a su antojo, de hecho, servirle a Dios a su manera. Dios estableció desde el principio y dijo que el día de Él es el sábado, es el Shabbat. Y Yeshua mismo era en Shabbat a la congregación, iba sábado, pero el cristiano dice no. Yo si quiero puedo ir todos los días a adorar a Dios porque no hay límite para adorar a Dios. El problema es que Dios puso pautas, Dios puso un orden. Tú no cumples años 2 veces o 3 veces al año, tú cumples año una vez al año. Todo en la vida tiene un orden porque Dios estableció orden a todas las cosas. Tú no puedes entonces darte el lujo de decir que eres libre, que Dios te hizo libre para hacer lo que tú quieras. No. Dios te hizo libre para obedecer, no para desobedecer. Entonces aquí Rab Shaul en el versículo 23 dice, tú que te enorgulleces de la Torá, ¿deshonras tú a Yahvé desobedeciendo la Torá? Como dice el Tanaj, es por tu causa que el nombre de Elohim es blasfemado por los Goim. Los Goim son los gentiles. Los cristianos dicen que son gentiles. Obviamente, claro, en cierto sentido tienen razón. El problema es que usted no sabe que para los tiempos de Shaul y para los tiempos de Yeshua existían 5 tipos de gentiles. Usted quizá ni sabe
lo que significa la palabra gentil. Mucho menos sabe que para aquellos tiempos existían 5 tipos de gentiles. Entonces, ¿qué tipo de gentil es usted? ¿Sabía usted que hay judíos que son gentiles? ¿Sabía usted que hay israelitas que son gentiles? ¿Sabía usted que hay hebreos que son gentiles? ¿Por qué le menciono de manera independiente judíos, israelitas, hebreos? Porque son diferentes, no es lo mismo. Judío es una cosa, israelita es otro y hebreo es otro. No es lo mismo. Dice el versículo 27, en verdad el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la Torá, oiga bien, tú puedes estar incircunciso, pero si obedeces la Torá, ejercerá como juicio sobre cualquiera que esté circuncidado, que ha tenido hecha brit milá, bautismo, circuncisión, que eran requisitos para pertenecer al judaísmo, a la religión de Yeshua. Dice, tienes Torá escrita, pero la violas. O sea, no es obligatorio que tú te circuncides, no es obligatorio que te conviertas en un judío. Siempre y cuando tú te sometas a los reglamentos, a los mandamientos de la Torá. Y obviamente en los mandamientos de la Torá incluye también circuncidarse, porque la circuncisión fue Dios quien la dio a Abraham y a toda su descendencia. Entonces, si tú como cristiano dices que eres descendiente de Abraham, ¿por qué no te circuncida? Cuando nosotros analizamos la circuncisión es de beneficio en todos los sentidos para el hombre. Repetimos, ¿qué es la circuncisión? Es el símbolo, es la marca, es la señal de un pacto entre Dios y su pueblo. Todas las personas que tienen vaca, que tienen cabra, que tienen caballo, cuando lo tienen por mucho, ellos le ponen una marca. Y donde quiera que ese animal vaya, se sabe que ese animal tiene un dueño y que pertenece a ese dueño porque tiene una marca. Eso es lo que Dios está enseñando a través de la circuncisión. Abraham, circuncídate, porque a partir de ahora tú eres pueblo mío, y toda la descendencia que viene detrás de ti serán pueblo mío, será mi pueblo, ustedes serán mío. Y necesitan tener una marca, una señal, algo que los identifique a ustedes como pueblo santo, como real sacerdocio. Pero usted como cristiano, usted dice no, yo no necesito eso. Lo que Dios dice, ya eso no vale. Es lo que yo quiero, es lo que yo entiendo. No, así no. De esa manera no. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Si nos vamos a llevar de la Biblia, si tenemos la Biblia como palabra de Dios, si creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. No estoy hablando de religión. Le estoy hablando a aquellos que dicen que se someten a la Biblia. Vamos a continuar entonces en el capítulo 3 de la carta a los romanos. Miren acá, mis amados hermanos y amigos, ya para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 8, que es donde continúa y culmina en esta parte el tema que estamos hablando de manera breve de la ley y la circuncisión. Dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Contesta Pablo él mismo y dice, mucho en todas las maneras. En primer lugar, a los judíos se les fue confiado los oráculos de Yahvé. Oiga bien, en primer lugar, a los judíos les fue confiado los oráculos de Yahvé, o sea, las profecías. Pues, ¿y qué si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Yahvé? ¿Yahvé no lo permita? O sea, le está diciendo, el problema es que hay muchos de los judíos que han sido infieles. Entonces, por el hecho de que ellos hayan sido infieles, ¿eso anula la fidelidad de Yahvé? ¿Qué significa la fidelidad de Yahvé? El pacto de Yahvé, lo que Yahvé estableció desde el principio, que está hablando aquí de la ley y la circuncisión. Escuche bien.
Dice el versículo 4, Yahvé no lo permita. Antes bien, Yahvé sería veraz aunque todos fueran mentirosos, como dice el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Dice, así para ti, Yahvé, sea probado justo con tus palabras y seas vencedor cuando te juzguen. Ahora bien, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Yahvé, ¿qué podríamos decir? ¿Que Yahvé es inicuo para infligir su ira sobre nosotros? Estoy hablando aquí de la forma que la gente habla comúnmente. Yahvé no lo permita, repite Shaul. De otra manera, ¿cómo juzgaría Yahvé al mundo? ¿Por qué todavía soy juzgado simplemente por ser un pecador? En verdad, ¿por qué no decir, como dice alguna gente que nos calumnian, declarando que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Contra ellos el juicio es un justo juicio. En contexto, Pablo está diciendo, por ejemplo, lo que dice en el versículo 4. Yahvé no lo permita. Antes bien, Yahvé sería veraz aunque todos fueran mentirosos, como dice la Tanaj. Así para ti, Yahvé, sea probado justo con tus palabras y seas vencedor cuando te juzguen. Pero mira lo que dice el versículo 3, el anterior. Pues, ¿y qué? Si algunos de ellos han sido infieles. ¿Infieles a qué? A la ley, a la Torá del Eterno y a la circuncisión. Muchos no se circuncidaban. Muchos propios judíos no se circuncidaban porque la circuncisión en ese entonces era fuerte. No es como ahora que usted va al hospital y le hacen una circuncisión con mucha estética y con instrumentos especiales. En aquel entonces no era así. En aquel entonces se le hacía con una piedra, se le cortaba el prepucio con una piedra afilada al varón. Y muchos morían. Se le infectaba y morían. Entonces muchos tenían miedo. Entonces Pablo dice, pues ¿y qué si algunos de ellos han sido infieles? ¿Qué es infiel? Que no obedecen. ¿Acaso su infidelidad o su desobediencia cancela la fidelidad de Yahvé? Yahvé no lo permita, dice Pablo. Entonces, ¿anula Pablo en alguna ocasión la ley o la circuncisión? En ninguna parte. Si nosotros no conocemos el contexto del texto, nosotros no vamos a entender lo que Pablo dijo. Si nosotros, como decía al principio, si no aprendemos a ver a Pablo como lo que él era, Pablo era judío, celoso de la Torá, era un fariseo. Otra cosa que usted como cristiano no sabe posiblemente es que para los tiempos de Shaul y Yeshua existían 7 tipos de fariseo. Entonces usted como cristiano cuando escucha la palabra fariseo automáticamente cree que un fariseo es un hipócrita. No. Había muchos fariseos buenos. Los fariseos para el tiempo de Yeshua y Shaul, aunque había muchos que eran perversos, religiosos, empedernidos, pero los fariseos eran la máxima autoridad en Israel para ese entonces. Era el único grupo religioso que tenía libertad de parte de Roma como potencia en celebrar cultos de manera libre. Los fariseos eran la máxima autoridad, eran la voz de Dios en el pueblo de Israel para ese entonces. ¿No dice la Biblia que fue un fariseo de noche donde Yeshua a hablar con él? ¿No dice la Biblia que José de Arimatea tenía una tumba nueva y la ofreció para enterrar el cadáver de Yeshua? José de Arimatea era fariseo. Muchos fariseos invitaban a Yeshua a su casa. De hecho, ¿en cuáles sinagogas iba Yeshua y predicaba y enseñaba? ¿No eran las sinagogas de los fariseos? Entonces, nos da a entender claramente que Yeshua mismo también pertenecía al fariseísmo. ¿Por qué reprendía, por qué amonestaba Yeshua tanto a los fariseos? ¿Por qué los enfrentaba tanto? Porque él pertenecía a ellos y tenía autoridad para corregirlo, las cosas malas que muchos de ellos hacían.
Entonces, mis amados hermanos, ¿anula Pablo o Shaul la ley de Dios? De hecho, en la carta a los Gálatas también habla allí y da a entender como que Pablo anula la ley de Dios, que no tiene nada que ver. No es más que una teología reinterpretada del cristianismo, y la Reina Valera, que es una Biblia que es totalmente enemiga del pueblo de Dios. La Biblia Reina Valera, así como usted me escucha, esa Biblia Reina Valera es completamente enemiga del pueblo de Dios. De hecho, Martín Lutero, que es el padre del protestantismo, que murió siendo católico, Martín Lutero nunca fue evangélico. Martín Lutero no quería que se agregara al Nuevo Testamento la Carta de Santiago, porque la Carta de Santiago está dirigida directamente, de manera personal, a los judíos, a los hebreos. Y Martín Lutero odiaba a los judíos. Era un odio acérrimo, como lo ha tenido siempre el catolicismo y una gran parte del cristianismo. Aunque los cristianos digan que no, aunque los cristianos dicen que aman a Israel, pero no es cierto. Cuando le hablamos conforme a la historia, conforme al contexto de lo que es Israel a través de la Biblia, se bloquean y nos rechazan. Rechazan la historia, rechazan la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Debido a una mala comprensión que el cristianismo adoptó de Roma, el protestantismo principalmente, lo que conocemos como evangélico pentecostal, que salieron fue de Lutero, un sacerdote católico que lo mató a Roma, pero murió siendo católico. Martín Lutero nunca renunció al catolicismo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de sincerarnos. Y si vamos a tomar la Biblia como palabra de Dios, vamos a buscar entonces la mejor información posible de la Biblia para poder guiarnos, para poder dirigirnos y para así poder servir de una mejor forma y con más rectitud a nuestro Dios. Si queremos pertenecer al reino de los cielos, tenemos entonces que conocer las leyes de ese reino. No existe un reino en el mundo que no tenga leyes. Todos los países tienen leyes, se rigen por leyes. Cada país tiene su carta magna, tiene su constitución. ¿Cuál es la constitución del Israel de Dios? ¿La Biblia? ¿La palabra de Dios? Entonces, porque yo quiera interpretar la Biblia a mi manera, ¿voy a vivir a mi manera? Imposible. Si Dios me dice que tengo que circuncidarme para llevar en mí la marca, para identificarme como que soy propiedad privada, que soy propiedad de Dios, Dios me dice que debo circuncidarme, pero yo digo no es necesario. Porque Pablo dice que no es necesario. ¿Lo dice Pablo o lo dice Reina Valera, que malinterpretó lo que Pablo dijo, que es otra cosa? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que saber a quién le creemos, en quién creemos, para saber lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer. Si le vamos a creer a Dios a través de la Biblia, vamos a conocer mejor la Biblia. Olvídese de esos tabúes que crean las religiones, los concilios. Los concilios, de alguna u otra manera, su intención principal no es servir a Dios. Su intención principal es construir muchas iglesias para cobrar muchos diezmos y ofrenda y enriquecerse. Todas las iglesias religiosas, ese es el enfoque principal. No existe una iglesia cristiana que no cobre diezmo. El diezmo está en el Antiguo Testamento y el diezmo era solo para los judíos y el diezmo solo se llevaba al templo de Jerusalén, pero los cristianos dicen no, el diezmo está vigente, pero tú rechazas la mayoría de los mandamientos que están en el Antiguo Testamento y dice que ya eso está anulado, que ya eso pasó. ¿Y por qué el diezmo no ha pasado para ti? Entonces todos buscan recurso, todos buscan plata, todos buscan beneficio. Para Dios, Dios no necesita plata, Dios no necesita diezmo. Pero hay tantos cristianos que están sumergidos en esta mentira, en este engaño, que engañan y se dejan engañar. Salga de la religiosidad, hermano. Vamos a creerle a Dios, nuestro compromiso es con Dios. Claro que tenemos que obedecer a los hombres, pero si los hombres están sometidos a Dios. Si lo que hacen y dicen
no pasa por el filtro de la palabra de Dios, entonces yo no tengo por qué someterme a un hombre que se para en un altar, en un púlpito, pero que es un impío. Porque una cosa es lo que dice, pero otra es lo que hace. ¿A quién le creemos? ¿A Pablo? ¿O a los que dicen de Pablo? ¿A Dios? ¿A Yeshua? ¿A quién le vamos a creer? ¿Cuántos dioses tenemos? Tenemos a Dios, a Yeshua, a Pablo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿A cuántos dioses le vamos a servir? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es el primer y más grande mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gracias por su tiempo, mis amados. Deseamos que este corto estudio o análisis sea de bendición para usted, para su familia y para todas aquellas personas con quien usted lo quiera compartir. Recuerde que si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. El único beneficio que podemos recibir es su apoyo, y es solamente si usted se suscribe a nuestro canal. No cobramos por nuestro canal. Por los suscriptores que están en nuestro canal, no cobramos, no vendemos la palabra. Simplemente apóyenos con suscribirse y apoyarnos de esa manera. Así es que, gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, le bendiga. Hasta pronto. Shalom.